Guatemala es un país diverso, un país que tiene una historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la memoria histórica. La memoria histórica nos permite, según Helling, hacer referencia a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, existiendo un juego de saberes, emociones, con vacíos y algunas fracturas. Guatemala ha sufrido situaciones difíciles para los individuos, pues por ser un país diverso en saberes, creencias, culturas e idiomas, de una u otra forma ha existido discriminación para el desarrollo. Es interesante que Mariana Achuga hace la reflexión que recordar hechos contribuye a integrar el presente, pasado y futuro. Por eso vamos a recordar un poco sobre el conflicto armado interno que duró 35 años. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el conflicto se inició con una represión desarrollada por las Fuerzas Armadas de Guatemala, considerada como doctrina de seguridad nacional. Fue la mayor crueldad conocida. Se caracterizó por la existencia práctica de dos diferentes niveles o modelos de actuación. Uno, el ejercido en el ámbito político y social, que casi siempre se desarrollaba en las áreas urbanas, y el otro era el practicado contra las comunidades mayas, que casi siempre se desarrollaba en el ámbito rural. Vamos a hablar un poco sobre el primer modelo represivo, predominante en el ámbito urbano, en donde podemos destacar tres grandes crueldades. Lo primero es la persecución y muerte al diputado Alberto Fuentes Mor, quien sufrió varios atentados y fue asesinado en 1979. Asimismo, Manuel Coloma Argueta, quien también fue asesinado. Y algo muy sonado fue la muerte y persecución de Mirna Mac, una antropóloga guatemalteca destacada, investigadora, que sufrió persecución por ser intelectual y contribuir para el esclarecimiento de muchas situaciones y apoyo a las comunidades civiles. En 1991, Jorge Carpio Nicol, quien era una de las principales personalidades políticas civiles de Guatemala y además de ello era el director del gráfico y era el líder político de la Unión del Centro Nacional, conocida como UCN, encabezaba una fuerza política democrática. Este candidato a la presidencia, quien participó en 1985 y 1991, quedó en ambas en segunda posición al ser derrotado en la segunda vuelta, respectivamente por Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías. Días después de la caída del presidente Jorge Serrano Elías, tras un autogolpe fracasado en el año 93, cuando se quería decidir la sucesión de la presidencia y otros temas legislativos, el grupo de parlamento de la UCN dirigido por Jorge Carpio impidió con sus votos la aprobación de una ley de amnistía para militares y funcionarios por delitos políticos. Además de la persecución política e intelectual, también hubo violación a los derechos humanos en toda escala. En tanto existía en el área rural de occidente y norte del país, se desarrollaban acciones de masacres a las poblaciones indígenas, las llamadas patrullas de autodefensa civil, PAC, formadas por supuestos voluntarios civiles, eran obligados a colaborar a las órdenes del ejército en la lucha contra la guerrilla de áreas rurales de Guatemala. Esto se desarrolló en la presidencia del general Romeo Lucas García, pero se fortaleció aún más con el general Ríos Montt. El comportamiento de estas patrullas fue objeto de innumerables denuncias por la brutalidad, ya que existieron muchas masacres que han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron y acompañaron. Entre ellas se puede mencionar el asesinato de niños y niñas indefensos,
a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra las paredes y tirándolos vivos en las fosas sobre los cuales se lanzaban después los cadáveres de los adultos. Se amputaban y se extraían traumáticamente los miembros. Además de ellos, la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndola durante días en estado agónico, la abertura de los vientres de las mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces. Después de todos estos actos aberrantes cometidos en contra de la población del ejército, 20 años después, durante el gobierno del general José Efraín Ríos Montt, se busca iniciar procesos para la firma de la paz. Pero no es ahí hasta en 1987 que con los presidentes de Centroamérica se firma el acuerdo de Esquipulas I y Esquipulas II. Luego, 6 años después de negociaciones, se firma con apoyo de las Naciones Unidas la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, que se realizó en el año de 1996 en el Palacio de la Cultura. Después de escuchar todo esto, es importante resaltar algunas situaciones que hasta ahora afectan el desarrollo de nuestro país, un país precioso. Número 1. Las oportunidades de desarrollo no son equitativas para la población. No se favorece a los más desprotegidos, niños, mujeres de áreas rurales e indígenas. Ha existido una educación del silencio que no permite compartir la experiencia de las situaciones vividas dentro de cada familia. Debemos aprender a vivir en paz y convivir de manera que nos lleve tanto tiempo la solución del conflicto como sucedió en años anteriores y poder haber llegado a la firma de la paz. Además de ello, es necesario compartir con la juventud escolar y extraescolar, diseñando secuencias didácticas que permitan desarrollar la memoria histórica para aprender a convivir en una cultura de paz, pues de esa manera se desarrollan competencias blandas para la vida. Y con esto hacemos una remembranza de nuestra memoria histórica. Espero sea de su agrado.